Y la base bíblica la tenemos en Mateo capítulo 28, del versículo 16 al versículo 20. Así que yo le invito que por favor se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Bueno es Dios, amén. Gloria al que vive para siempre. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Bueno es Dios. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos al Señor, mis amados hermanos, y le decimos: buen Dios y Padre soberano, Dios del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias por tu grande amor y misericordia, por la oportunidad que nos permites estar reunidos en esta preciosa noche aquí en tu casa para poder adorarte, bendecirte, pero también, Señor, para poder atender a tu palabra. Ministranos, háblanos, tócanos el corazón, el alma y el espíritu. Y todo, Señor, lo que se oponga y se quiera oponer, Señor, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos que tu espíritu se mueva, Señor, en medio nuestro, como hasta aquí lo ha hecho. Y a ti, Señor, daremos siempre toda la gloria, porque tuya es, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar en esta preciosa noche. Se cuenta de un personaje que se llamó Charleston. Charleston dice que era muy despistado. Y en una ocasión, viajando en el tren, el cobrador de los boletos pasó a cobrar el boleto de los que antiguamente se hacía así en los trenes. Y cuando llegó con Charleston a pedirle su boleto, no lo encontró y comenzó a buscarse por las bolsas, por todas las bolsas que tenía, y comenzó de una manera a ponerse nervioso porque no encontraba el boleto a donde, ¿verdad?, pues se dirigía. Entonces el cobrador de los boletos le dice: tranquilo, no te preocupes, no voy a hacer que vuelvas a pagar otro boleto. Charleston le dijo: el problema, le dice, no es, le dijo, que no encuentre el boleto, le dijo. El problema es, le dijo, que se me olvidó para dónde voy. Así que Charleston tenía un gran problema, y es que era muy despistado. No sé si a usted le ha pasado en algún momento de la vida o le pasa constantemente, o tal vez ya es parte de la vida, ¿verdad? Dice: ¿dónde están las llaves del carro? Y las carga en la mano. Dice: en el trabajo busco el martillo, y carga el martillo en la mano. Hay gente despistada que va manejando y dice: ¿para dónde voy? Se pierden por un rato. Ahora, también entendemos que ya la edad a veces nos traiciona. Y pues no hay que echarle la culpa a todo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nos pasan y hay situaciones en la vida que
muchas de las veces desconocemos. Entonces muchas de las veces en nuestra vida despistada perdemos el enfoque, perdemos el blanco, nos perdemos en el camino, creyendo y pensando que vamos al lugar que pensamos ir, pero vamos en dirección probablemente opuesta. Y hay peligro, sí, hay peligro, porque cuando nos encontramos en un camino que no es el camino correcto, entonces ya hemos perdido el tiempo, ya hemos perdido dinero, hemos perdido esfuerzo, hemos perdido muchas cosas en ese cambio de camino que tal vez en la vida pudo haber llegado o pasado. Y es un problema porque muchas de las veces el retornar o regresar o retomar el camino, bueno, para empezar hay que comenzar a trabajar en la mente para entender dónde estamos y para dónde vamos. Entonces hoy entendamos la Biblia, entendamos este pasaje bíblico que es interesante a la luz de la misma, y es entender lo que nuestro Señor Jesucristo dejó a la iglesia y se lo encomendó primeramente a los discípulos para que ellos pudieran hacer lo que hoy para nosotros es la parte más importante, y es la gran comisión que el Señor delegó. Y es interesante pensar en esta parte, mis amados hermanos, porque los varios evangelios de los que están escritos, de los que el Señor dejó en su experiencia, enfatizan varios aspectos diferentes de esta comisión. Por ejemplo, Lucas limita a Jerusalén de lo que son las apariciones de la resurrección de Jesús, y enfatiza un punto importante, y enfatiza el arrepentimiento y el perdón de pecados, como dice Lucas capítulo 24 del 46 al 48. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y versículo 8, Lucas describe la promesa del poder de Jesús y su mandamiento de ir, que esa fue la parte última, hasta los fines de la tierra. Entonces es interesante entender este punto, porque en el Evangelio de Juan Jesús les da a los discípulos el poder de perdonar o retener los pecados, como dice Juan capítulo 20 y versículo 23. Desde el principio Mateo ha enfatizado las enseñanzas de Jesús, por ejemplo en el Sermón del Monte, pronto a lo que fue su ministerio de Jesús, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Constituye aquí una gran colección más grande de enseñanzas que Jesús dejó en el Nuevo Testamento como nuestros principios o nuestras bases también fundamentales de nuestra vida cotidiana. Pues de una manera aquí entendamos esta parte tan interesante que ahora Mateo relata el último acto de ministerio de Jesús, y en términos aquí rabínicos hablamos, es que ahora los discípulos tienen que bautizar, algo que solamente a los rabinos, cuando alguien se quería hacer prosélito o abrazar la religión judía, que era una costumbre de que era bautizar, que era uno de los requisitos para poder ser parte del judaísmo. Aunque Juan el Bautista comenzó y practicó el bautismo, como dice la Biblia, para arrepentimiento de pecados. En el caso del judaísmo, los rabinos, ellos bautizaban, se cree y se dice, así como un requisito para ser parte de su religión. Pero aquí, esta parte interesante que estamos considerando es que ahora los discípulos iban a ser los que iban a bautizar para poder hacer discípulos y enseñarles, que esa es la parte que el Señor aquí les dejó para que ellos pudieran llevar a cabo esta gran misión. Pero veremos aquí en el libro de los Hechos que la iglesia toma un papel muy importante, evangélico, más orientado hacia lo que es el ministerio, y este papel que es muy diferente al que hemos visto
de los discípulos hasta este momento hablando, es entender por qué este cambio tan dramático y repentino. Y hoy podemos decir que seguramente y en realidad más que seguramente fue por la razón y la causa de que el libro de los Hechos, Lucas, narra un cuadro totalmente diferente de la vida de los discípulos por la razón, por la forma y el acto glorioso de lo que conocemos como la resurrección de Cristo. Y de la misma manera entender de que Pedro, Pedro cuando recibe la llenura o cuando recibe el Espíritu de Dios en su vida, aparte de lo que ya había sido perdonado y restaurado, Pedro ya no es el mismo. Pedro deja de ser el Pedro que siempre cargaba la espada, el machete, hermano, hay siempre ahí con él. Es entender que cuando la resurrección sucede, hay cambios y a la misma vez hay una misión para los discípulos. Entonces, es entender aquí este cuadro interesante de que ellos dejan de ser quienes en realidad ellos eran. Ahora vienen a ser personas transformadas. Entonces decimos que seguramente, y claro, la Biblia lo confirma, que por la resurrección de Cristo, ahora ellos vienen a ser discípulos con una visión, con una mentalidad y con una característica muy diferente a como antes ellos eran. Recordemos que los discípulos, hermano, eran personas del pueblo, del vulgo, eran personas que no tenían, muchos de ellos, grandes preparaciones. Gente que, hermano, eran ladrones, gente que, hermano, eran revoltosos, gente que no tenían una gran preparación. Fueron los que el Señor llamó para ser los discípulos. Entonces, es maravilloso pensar en esta parte, pero en este texto ha tenido una influencia aquí significante en lo que es la iglesia y marca la aprobación de Jesús de lo que hoy para nosotros es importante. Número uno, que es el bautismo, y es como un elemento clave para poder hacer discípulos. Y de esta manera el bautismo se convierte en una norma para el cristiano. Queremos decir con esto, como les enseñaba ayer a los hermanos que se van a bautizar el próximo en agosto, les enseñaba el día de ayer, y es que el bautismo es para creyentes. El bautismo no es para la gente inconversa. El bautismo se hizo para bautizar solamente y exclusivamente creyentes. Eso quiere decir de que si alguien viene a mí y me dice: pastor, yo quiero que usted me bautice, yo le haría, número uno, una pregunta: ¿usted ya aceptó a Jesús como Salvador? Y si él me dice no, el paso primero es que tiene que aceptar a Jesús como Salvador. La segunda pregunta es: ¿usted se congrega en un lugar? Y si él me dice no, usted necesita congregarse para poder verle los frutos y para poder ver el fruto de arrepentimiento y para poder entonces tomar así iniciativa al paso segundo, y es el bautismo. Porque hay mucha gente de que dicen: pastor, yo quiero bautizarme. Y como habemos muchos pastores que nos emocionamos cuando alguien viene a pedirnos un favor, especialmente en lo que es el bautismo, orar o poner la mano o hacer, hermano, un sinnúmero de cosas. Muchos de nosotros muchas de las veces nos emocionamos. A mí me pasó, hermano, uno comete no errores, horrores dentro del ministerio al principio. Y si no se los corrigen a uno, hermano, uno sigue, hermano, a hacer tantas cosas, hermano, de lo que hoy, hermano, son muchas de las iglesias que han crecido, hermano, en grandes errores y que siguen enseñando y que siguen predicando y que siguen parados sobre arena movediza de una manera doctrinalmente, pero para ellos es normal. Para ellos es normal porque nunca los corrigieron, y si los corrigieron en algún momento no les pareció bien, les pareció mejor de la manera como ellos pensaban y creían. Pero hoy no estamos aquí para nosotros poder poner nuestro fundamento sobre lo que es ya el fundamento, que es Cristo. Hoy venimos a edificar sobre el fundamento que es Cristo.
Es decir, que no podemos poner otro fundamento sobre fundamento, sino edificar sobre el fundamento que ya está, y ese es Cristo Jesús. Entonces Jesús aquí da la norma, y aquí es la clave que en realidad debemos de entenderla de esta manera. Y es que cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de lo que el Señor dio el método y también dio la fórmula. Y el método es en agua. Tiene que bautizarse en agua, como Él lo hizo. A la edad aproximadamente de 30 años se bautizó Él. Y la fórmula, si así podemos decirlo, ¿verdad? De esta manera, de la forma como el Señor dijo que se tenía que hacer, es a través de mencionar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que Jesús dio. Dio el método y dio la fórmula. Ahora, que Pedro más adelante haya bautizado de como él quiso y como le haya querido, ese ya es problema de Pedro, hermanos. Pero había una grande razón por la que él hizo, porque los judíos no creían en Jesús. Entonces para ellos como judíos, el aceptar a Jesús era imposible. Pero para poder creer que lo estaban aceptando, porque ya ellos conocían a Jehová, conocían a Dios, conocían la manifestación del Espíritu, pero no creían en Jesús. Entonces para ellos estar bien seguros, especialmente los judíos, en este caso Pedro, para estar bien seguros que ellos estaban creyendo en Jesús, es que ellos venían y creían en Jesús, confesaban a Jesús y se bautizaban, dice la Biblia. Y eso era la convicción, y eso era la respuesta clave para los judíos, ver a un judío creer y ser discípulo del Señor. Pero no era porque en realidad Pedro así lo quiso hacer y cambiar la norma o cambiar la base o cambiar lo que Jesús dijo, porque lo que Jesús está diciendo era lo que los discípulos tenían que hacer. Ahora, si Pedro, Pablo, Juan, ellos hicieron otras cosas, a mí lo que más me interesa es lo que Jesús dice, y no lo que dijo Pedro, ni Juan, ni María, ni José, sino lo que Jesús dejó establecido en la palabra del Señor. Muy pocos amenes. Pero entendamos esta parte interesante, porque aquí vemos la aprobación de Jesús. Es como cuando llega a la invitación de las bodas de Canaán de Galilea, se recuerda, ¿verdad? Él llegó con su presencia y eso marcó un principio de aprobación al matrimonio. El milagro que hizo y su presencia. Entonces, entendamos que el matrimonio, ejemplo, es aprobado por Dios. Es aprobado por Dios porque Dios lo instituyó. No fue el hombre, sino fue Dios. El bautismo no lo instituyó el hombre de la manera como nosotros bíblicamente lo hacemos, lo instituyó el Señor. Alguien dice amén. Entonces entendamos aquí en este texto maravilloso, porque Él da aquí la fórmula que la iglesia ha seguido a través de los siglos, y al ligar aquí el bautismo con la obra de ser discípulo. Pero entendamos esto proporcionó el apoyo necesario para, de una manera, para en aquellos entonces los que hacían y practicaban el bautismo, grupos que practicaban este rito, vamos a llamarle, y de una manera más tardío que defendían el bautismo aquí de los creyentes, porque para ellos había sido algo importante, porque no era algo que haya sido creado o de una manera manipulado para poder de una manera quedar bien con el hombre. No, al contrario, sino que el bautismo ha traído para mucha gente es controversia. Al contrario, para mucha gente el bautismo lo que ha sido es un dilema, es un problema. Pero no nos metamos tanto a ese pensamiento de lo que el hombre piensa o lo que el hombre cree, sino vayamos al pensamiento de Jesús, que es el pensamiento más claro, más amplio y más abierto a lo que es la verdad de Dios, y es lo que Jesús estableció.
Entonces, es interesante pensar que en el versículo 16, la Biblia nos enseña, pero los 11 discípulos, dice la Biblia, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había, dice la Biblia, ¿cómo dice? Ordenado. Ahora, aquí cuando hablamos de 11, nos recuerda la traición de Judas. Aquí entendamos que el número original de los discípulos se relacionaba con 12. Y aquí el número 12 es un número muy representativo dentro de la Biblia. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Judá. Entonces, entendamos aquí que cuando hablamos de lo que son las tribus, estamos hablando que fueron 12. Y esto es una parte bien representativa, como los 12 apóstoles, que vinieron también a ser gran representativo en lo que es bíblicamente. Pero ahora aquí hay solamente 11, como la Biblia dice. Porque la Biblia dice que los 11 discípulos que se fueron a Galilea, dice la Biblia. Lucas relata la restauración del número original con la elevación de Matías. Se recuerda del apóstol Matías, que habla Hechos capítulo 1 versículo 12 en adelante, que la Biblia dice que Pedro y los discípulos vieron que no estaban completos, que necesitaban a uno más, porque el número original eran 12, no eran 11. Los que el Señor llamó fueron a 12, pero como usted sabe la historia de la Biblia, que hubo alguien quien traicionó la confianza del Señor. ¿Y ese fue quién, hermanos? Vamos, dígalo sin miedo, hombre. Ya no está aquí para que lo vaya a vituperar a usted. Incluso la Biblia dice que Judas se quitó la vida. Judas se mató, pues. Entonces la Biblia dice que quedaron ¿cuántos? Yo escuché 12, 11. Ah, bueno, hable más fuerte, pues. Porque yo tengo un oído ya medio tapado, hermanos. Imagínense, ciego y sordo. Bueno, ahora, entendamos aquí esta parte de que la Biblia dice que fueron 11 los que fueron a donde el Señor les dijo que fueran, a Galilea. Ahora, aquí entendamos rápidamente de que ellos, o Pedro, perdón, y los discípulos hacen el llamado a que haya uno más para poder completar el número original que el Señor había llamado. Y llamaron a Matías al apostolado. Pero Mateo habla de la gran comisión cayendo sobre los 11, que eso es lo que dice la Biblia. Dice que la comisión no cayó sobre los 12, la comisión cayó sobre los 11. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Está leyendo conmigo? Porque no fue después que hayan elegido a Matías, aunque Matías, la Biblia no habla de Matías, sino que sencillamente fue un momento de que ellos se sintieron abrumados. Y eso quiere decir que la ausencia de un discípulo entre los 12 les afectó a ellos también. Y ellos se querían sentir de una manera originalmente el número para ellos sentirse bien. Así podemos entenderlo. Porque en realidad Matías no se sabe nada de él. Si el que vino a hacer la labor del último, o de lo que es el discípulo, el último, fue Pablo. Pablo fue el que vino a hacer la gran labor de lo que faltaba en lo que eran los 12 apóstoles. Mas, sin embargo, se eligió a Matías porque ellos sintieron la necesidad de uno más. Entonces, la Biblia aquí nos enseña una parte interesante, que la gran comisión, o lo que para nosotros podemos decir la gran responsabilidad, cayó sobre 11. Era lo que venía a representar y lo que estaba representando la iglesia. 11 discípulos, no eran 12. Eran 11 discípulos los que estaban representando. Y número 11 en la Biblia es un número de flaqueo, un número débil, un número que no tiene un valor
victorioso como el 2, el 7 o el 3 en la Biblia. Esas partes no estaban trabajando en lo que era el principio de la iglesia. Entonces, de alguna manera, el Señor en ese número, que es un número débil, un número que no tiene mucho significado en la Biblia, al contrario, ¿verdad? Casi viene siendo como un sinónimo de prueba, de soledad, de tristeza, de angustia, de quebranto, de dolor y de todo lo negativo. El Señor pone en esos 11 una gran responsabilidad, hermano, de hacer la gran comisión. Aunque el principio de la iglesia, que fueron 11, no tenían la grande capacidad y valor y el gran conocimiento de llevar una gran misión como lo que hoy entendemos a nivel mundial, y que ellos no lo entendían en ese momento. Sin embargo, el Señor, que conocía claramente no solamente el corazón y la capacidad y la misión a lo que se iban a enfrentar, no solamente, como le dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, no solamente en Samaria, Judea, sino hasta lo último de la tierra, era entender que tenían que estar de una manera capacitados. Ahora, entendamos aquí que en medio de un gran mundo, hermano, de luchas, de pruebas, en un mundo, hermano, tan hostil, en medio de un mundo de crueldad, de injusticia, y un mundo lleno de maldad, de pecado y de tantas, hermano, cosas negativas que pasan, que el Señor estaba enviando, hermano, a 11 hermanos discípulos a hacer una labor que, en otras palabras, humanamente hablando, era un grupo débil. Era un grupo débil. Era un grupo que no tenían una forma de completidad en lo que era la plenitud de lo que Dios quería hacer en la vida de demás. Sin embargo, Dios, aquí hay algo importante que debemos de analizar, y es que aquí Dios no se vale de nuestras habilidades. Dios no se vale de nuestras capacidades para hacer la obra. Dios no se vale de nuestro intelecto para hacer la obra. Eso es lo que hoy tenemos que entender, que Dios no se vale, hermano, si podemos hablar o no podemos hablar, o si podemos caminar o no podemos caminar, o si tenemos dinero o no tenemos dinero, o si tenemos estudio o no tenemos estudio. Dios no se vale de eso para hacer su obra, sino lo que Él se vale es de la buena voluntad que haya en la vida de aquel que quiere hacer la obra de Dios en la tierra. Eso es lo fascinante. Ay, pastor, es que yo no puedo. Ay, es que yo siempre ando cansado. Ay, es que yo estoy enfermo. Ay, es que a mí me cuesta hablar. Es que yo no fui a la escuela. Es que el Señor no le está diciendo a usted si está descansado o fue a la escuela. Aquí el llamado es imperativo: vaya y haga la obra. Así, sencillo. Pero como nosotros somos gente que a todo le ponemos excusa, peras, y siempre cargamos un gran costal de excusas en la espalda, pues nunca lo vamos a realizar en la vida. Pero si usted se da cuenta que la misión cayó sobre 11, y eso representa debilidad, eso representa inestabilidad, eso representa algo no terminado porque le faltaba uno. Eso representa algo que nos limita como seres humanos. Pero como la obra no es de nosotros, alguien dice amén. Voy a volver a repetirlo, porque la obra del reino de Dios no es de nosotros. Alguien me preguntó un día y me dijo: ¿usted de dónde es? Yo soy de tal lugar. Ah, me dijo. Entonces usted es de allá. Sí, le digo. Solo que pues yo ya nací, le digo, pero nada es mío de allá, porque si fuera mío yo ya lo hubiera vendido, le digo. Yo vendo todo lo que pueda vender. El reino de Dios no tiene dueño aquí en la tierra. No tiene dueño aquí en la tierra. El dueño se llama Cristo.
el que murió en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué mucha gente hoy se hacen dueños de la grey del Señor? ¿Por qué mucha gente hoy le pone su sello? Y claro, nos tenemos que identificar con un nombre de iglesia, ministerio, para identificarnos. No sé por qué se hizo eso en realidad. Aunque bíblicamente ya existían, pero por ciudades, la iglesia de Berea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, y probablemente por ahí venga. Pero entendamos esta parte. Aunque le pongamos cualquier nombre a los lugares de adoración, algo que debemos de nosotros entender y dejar claro es de que aunque le pongamos el nombre más bonito o más feo, no es de nosotros, sino que esto es del Señor. Por eso cuando muchos me dicen su iglesia, les digo, yo no tengo iglesia. La iglesia no es mía. La iglesia es del Señor. Usted viene aquí voluntariamente a servir, a adorar, a dar su tiempo, a dar su habilidad, a dar su talento, a dar su fuerza, a dar su tiempo a Dios, a dar su dinero, a dar su ofrenda, a dar sus diezmos. Usted viene voluntariamente. Porque algo hemos entendido, y una vez más lo volvemos a decir, y es que la obra es de Dios. Y si la obra es de Dios, el que se va a encargar de bendecirnos es Él, es el Señor. Y también hay que entender otra cosa, que el que le vamos a dar cuentas va a ser a Él. Aunque la Biblia nos habla en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, hermano, que pues nos sujetemos a los pastores, porque ellos son los que van a dar cuenta, dice la Biblia, por nosotros. Yo no sé cómo le vamos a hacer cuando lleguemos a la presencia del Señor, hermano. En realidad, yo le digo, Señor, qué difícil es hacer esta obra. Señor, si antes que me lleves o antes que algo, Señor, mejor quítame de paso, porque yo no quiero dar cuenta de esta gente allá arriba. Porque hay unos hermanos que en realidad no son cabezones, son doble cabezones, hermano. Hay gente, hermano, que no sé qué es lo que tienen, no sé qué es lo que buscan, yo no sé qué es lo que ellos quieren creer o pensar. Pero yo pienso que si la Biblia a nosotros nos enseña de que Jesús murió, resucitó y está a la diestra del Padre, y que Él fue el que vino a morir por nosotros, entonces, hermano, al que debemos de buscar y al que debemos de honrar y al que debemos de amar es a Cristo. Sencillo. No podemos poner a nadie más sobre la persona de Jesús. Claro, está el Padre, pero humanamente hablando. Entonces estamos, hermano, tocando un punto bien interesante hoy en esta noche. Porque entendamos aquí que los discípulos fueron a Galilea, como dice la Biblia, y Jesús había nacido a la sombra de Jerusalén, pero José y María se lo llevaron a Galilea después de su regreso de Egipto por miedo a Arquelao, el hijo de Herodes, que regía en Judea tras la muerte de su padre. Y eso habla en el capítulo 2, versículos 22 al 23. Jesús, por lo tanto, se crió en una zona remota, lejos del templo. Galilea era conocida como Galilea de los gentiles, como habla el capítulo 4 y versículo 15, porque servía de hogar para muchos gentiles. La mayoría del ministerio de Jesús tomó lugar en Galilea. Regresaba ahí para comisionar a sus discípulos. Fíjese que es interesante pensar en esta parte fascinante, porque los discípulos van al monte donde Jesús les había ordenado. En este evangelio hay cosas importantes que de una manera se pueden pasar por alto, de una manera que no pongamos tal vez un poco de atención. Pero en el sermón del monte y en la última tentación y en la transfiguración, no sabemos exactamente cómo se le llamaron a estos montes o cómo es su nombre original. Pero en este monte, en lo que fue su ubicación, no es relevante su significado, sino es más bien aquí teológico que geográficamente. Porque cuando hablamos aquí, esto demuestra la importancia
de lo que hoy para nosotros es la gran comisión. Porque la gran comisión que el Señor les estaba encomendando y dando a los 11 discípulos era una manera de poder abrir la puerta hacia el gentilismo. Porque no solamente se estaba hablando del judaísmo, de los griegos y de los judíos, no, se estaba hablando de todas las naciones, y ahí estaba hablando del gentilismo. Esto es fascinante entender, porque lo que el Señor aquí les quiere demostrar, que Él ahora les había abierto la puerta a todos aquellos que no eran judíos. Al principio el Señor les dice, cuando vayan a predicar, les dice: no vayan por camino de gentiles ni de pecadores. Que al principio el ministerio del Señor les limitó a los discípulos que fueran a donde estaban los gentiles, pero después, al final, lo que fue su ministerio, en lo que fue su resurrección, el Señor le dice: vayan y prediquen a todas las naciones. Así que el Señor, hermano, claro, en el corazón de Él estaba todo el mundo, todas las naciones. El corazón del Padre de la misma manera. Porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice solamente a una nación, no dice solamente a dos naciones, dice al mundo. Entonces en el corazón de Dios estaba todo el mundo. Estaban hermanos blancos y de todos colores. Estaban hermanos en el pensamiento de Dios los chinos, como también nosotros, hermanos, los que estamos en esta parte, hermanos, de lo que es este lado del mundo. Es entender que Dios siempre ha pensado y pensó en todos. Claro, la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y gloria a Dios por eso, porque el proceso o el trato de Dios a la vida del gentilismo se apresuró. Porque la Biblia dice, hermanos, que aquellos que recibieron y creyeron, hermanos, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que nosotros no éramos hijos. Nosotros no habíamos sido llamados al arrepentimiento al principio. Pero gloria a Dios, porque Dios tenía un plan para nosotros, y ese plan se realizó a través de la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo por eso hoy he venido para darle gloria, he venido para bendecir, he venido para dar gracias a Dios, porque Él pensó en mí en un momento de la vida. Pero dice la Biblia que algunos dudaban. El versículo 17. Quiere decir que no todos creyeron. Y dice el versículo 17: y como le vieron, le adoraron, mas algunos, dice la Biblia, dudaban. Y esta es la primera vez en el Evangelio que encontramos juntos a los discípulos desde que Jesús fue arrestado y abandonado por los discípulos. Desde el capítulo 26 en adelante. Recordemos que solo estaba María Magdalena y a lo que fue al otro lado María, y de una manera que habían visto a Cristo resucitado. Pero en cuanto al estado mental de los discípulos mientras caminaban hacia la montaña, solo podemos especular, pero solo sabemos que, hermano, que lo que pasaba cuando por fin, hermanos, ven a Jesús, le vieron, le adoraron, mas algunos, dice la Biblia dice que dudaban. La palabra griega dudar aquí significa vacilar o vacilaron. Entonces, entender que no todos tenían el mismo pensamiento, no todos estaban conectados, no todos estaban en un solo sentir, aunque estaban juntos, reunidos, y de una manera se sentían en la hermandad, se sentían en el amor como discípulos y como hermanos, pero la visión no era la misma. La visión no era la misma. No había ese sentir que en realidad había, porque la Biblia dice que mientras unos, dice la Biblia, que adoraban, y dice la Biblia que otros dudaron. Eso me dice a mí, hermanos, de que en una reunión de X cantidad de personas, muchas de las veces no todos vamos a estar en el mismo pensamiento. Y eso es difícil. Es difícil caminar todos a la vez.
Es difícil hacer una labor todos a la vez si no está el mismo sentido. Casi por lo regular, en un lugar, en una reunión, casi podemos decir que la mayoría, un 70, un 80%, tal vez pueda estar, hermano, en la visión del lugar o del líder. Pero hay un 20, un 30% que están excluidos, aunque son parte, aunque están ahí, aunque de una manera pertenecen y tal vez conviven, participan y de una manera trabajan, pero no están en la visión del líder. Pueden hacer algunas cosas, pero no están de acuerdo con el líder. Pueden hacer una función, pero no están de acuerdo con lo que se está haciendo. Pueden estar escuchando y pueden sentirse bien, pero solamente bien. La conciencia, de una manera, la sienten tranquila al escuchar la palabra, o el cántico, o el testimonio, o el evento. Pero la visión que en realidad Dios quiere poner en la vida de él o de ella no está. Y eso es lo que lo hace ser alguien diferente del grupo. ¿Quién puede ser? ¿Quién será? Eso no lo sabemos. Eso solamente lo sabe usted y lo sé yo. Porque nadie se imaginaba que Judas iba al que iba a entregar al maestro. Ejemplo. Muchos se preguntaron cuando el Señor dijo: alguien me va a entregar. Pedro y Juan se preguntaron y le dijeron: maestro. El Señor le dijo: soy yo, porque no sabían. Soy yo. Yo los miro serios a ustedes, hermanos. O ya se durmieron. Para entender la gran comisión, tenemos que entender primero que somos discípulos del Señor. Porque nadie que es discípulo del Señor va a hacer la gran comisión, hermanos. Para poder llevar a cabo la misión, tenemos que ser discípulos del Señor. Y tengo que repetir esto para que usted se lo lleve hoy en esta noche a su casa, en su corazón. Para poder hacer la gran comisión, tenemos que ser discípulos del Señor. Para poder ser discípulos del Señor, tenemos que haber creído en Él, bautizados en Él, para poder ir y enseñarle a los demás. Para poder llevar la gran comisión, tenemos que ser discípulos del Señor. Nadie que no se considere discípulo del Señor podrá llevar a cabo la gran misión que se nos ha encomendado como iglesia del Señor. Como un día me dijo mi madre: la comida ni a la fuerza es buena, hijo. Podemos hacer eventos, podemos hacer programas, podemos hacer actividades y podemos hacer un sinnúmero de cosas para ganarnos una alma, para poder hacer algo a favor de la obra de Dios, hermano. Y de todos los que podamos haber, y de los muchos que puedan haber, son pocos los que accionan hacia la obra del Señor. Ayer, ¿qué día fue? El miércoles, hablaba de un punto importante, pero hoy lo voy a tomar de otra forma. Y es que muchas de las veces nos enfocamos en otras cosas que tal vez, aunque son parte tal vez del crecimiento de la iglesia y del mover y de lo que está pasando. Y hablamos de las actividades de comida, de ventas y de todas estas cosas. Que mucha gente, yo sé, y qué bueno, gloria a Dios, Dios les bendiga a ustedes, hermanos. Y cuando tal vez se hace una actividad, están puestos y están ahí prendidos y dicen amén. Y muchos de ustedes que vienen desde sus iglesias, desde cuando ustedes nacieron, cocinando, y hasta muchos, hasta las manos ya las traen bien callosas de tanto hacer pupusas y tamales. Pero eso no garantiza que estamos haciendo en realidad lo que se nos ha mandado a hacer. Porque eso puede ser un desenfoque a lo que en realidad es la obra de Dios. Sí, podemos malinterpretar la visión, podemos malinterpretar la comisión, podemos malinterpretar la labor, podemos malinterpretar
la gran responsabilidad que se nos ha sido encomendada a nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que en realidad el Señor quiso decir a los discípulos, a la primera iglesia y a la iglesia del Señor, que hoy somos parte también nosotros de esta gran comisión. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta hora? Y es que este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, a todo el mundo. Esa es la gran misión que nosotros tenemos, y es de predicar este evangelio. Claro, hay factores que se necesitan para poder hacerla, para poder llevarla a cabo. Pero no podemos tampoco desenfocarnos por querer hacer otras cosas. Necesitamos enfocarnos en lo que el Señor nos manda hacer en esta parte tan importante de lo que es la obra del Señor. Quiere decir que usted y yo somos responsables. Ya estoy terminando. Eso quiere decir que nosotros somos responsables, hermano, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos y de toda aquella gente que no conoce y no ha escuchado el evangelio. Nosotros somos los responsables de predicarles y de hablarles del amor de Cristo Jesús. Es que a eso le toca al pastor. No, ¿quién le dijo a usted que el pastor tiene que llevar a cabo eso? Yo tengo mi trabajo, yo sé mi responsabilidad. Yo salgo, yo puedo salir a repartir tratados, yo puedo agarrar un grupo familiar, una célula, y puedo irme a otra ciudad y abrir otra obra y hacer. Yo puedo hacerlo, usted lo puede hacer. Podemos salir a las calles. Yo lo he hecho y lo puedo seguir haciendo. Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema agarrar un montón de tratados y salirme, irme yo solo. No tengo ningún problema predicarle al amigo del trabajo, en la gasolinería, decirle a alguien: mira, Cristo te ama, déjame orar por ti. No tengo ningún problema en eso, porque he entendido la gran comisión. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es un ministerio, un llamado especial. Pero el llamado a hacer la gran comisión, eso es llamado para todos, generalmente hablando. Desde que usted entregó su vida a Cristo, usted ha sido llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. Es que solamente tengo un día, pastor. Usted es llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. Es que yo nada más tengo 2 días, tengo 1 mes, tengo 2 meses, 4 meses. La Biblia dice que demos de gracia, por gracia hemos recibido. Nosotros somos testigos del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, no importa el tiempo, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Yo estoy terminando y termino con una pregunta. ¿A cuántos de nosotros Cristo ha hecho maravillas? Bueno, usted dirá: bueno, a mí no me ha sanado de un cáncer, no me ha sanado de la muerte, no me ha sanado de un problema físico grave, no me ha sacado de un problema de drogadicción, de alcoholismo. Tal vez usted dirá: bueno, yo no he tenido problemas de esto, de otro. Pero sencillamente, con que su vida haya tenido un cambio en el aceptar a Jesús como Salvador, o tener a Jesús como Salvador, es el milagro más grande que usted puede tener en la vida. Porque aquí hay muchos que no han tenido una experiencia de drogadicción, ni de alcoholismo, ni de adulterio, ni de fornicación. Aquí hay muchos que no han tenido ese problema como otros los hemos tenido. Pero eso no quiere decir de que Cristo no ha hecho un milagro en su vida. Cristo ha hecho un milagro en su vida. Y ese cambio y ese milagro, ese cambio de la cual usted puede permanecer en él y estar seguro de que el día que usted se vaya de esta vida,
usted entra a una vida nueva, a una vida mejor eternamente. El milagro más grande es que Cristo viva en nosotros. Ese es el milagro más grande. La paz que tenemos en nosotros, la alegría que hay en nosotros de tener a Jesús como Salvador. Es decir, no esperemos ir al mundo y traer un testimonio grande para decir que Cristo ha hecho un cambio en nosotros. No lo haga si usted ha nacido dentro del Evangelio. El hecho de que usted esté dentro del Evangelio y haya nacido en el Evangelio es un milagro maravilloso, que usted esté sin tocar el pecado. Porque muchos de nosotros venimos golpeados y lastimados y todavía traemos mañas, porque las mañas cuestan quitarlas, hermano. Pero gloria a Dios por aquellos que saben luchar y permanecer en el Señor. Yo le motivo hoy a usted, a todos, a permanecer en Cristo, que ese es el testimonio más grande que podemos darle al mundo, que Cristo vive en nosotros y que ha cambiado nuestro destino de lo que es al infierno a la vida eterna en Cristo Jesús. Que si muero, yo sé para dónde voy. Que si yo paso de esta vida, yo sé para dónde voy. Ese es el testimonio más grande, que conocemos a ese Dios maravilloso. Yo no sé en esta noche si usted ha entendido o entendió el mensaje en esta noche y ha entendido bíblicamente la comisión que tiene la iglesia. Pero si usted entiende la comisión de la iglesia que el Señor le ha dado, pues entonces echemos a andar esta gran comisión, porque la comisión el Señor nos la dio a nosotros. No es que si puedes, no es que si queremos, no es que si tenemos tiempo, no es que si no tenemos tiempo, no es que si podemos hablar o no podemos hablar, o porque no hablo inglés, no hablo chino, no hablo alemán, no hablo ruso, no hablo esto, no hablo lo otro. Aunque no puedas hablar bien el español, tú puedes decirle al mundo que Cristo cambia. Porque aunque tal vez somos hispanos, pero nos cuesta hablar español a veces, hermanos. Pero aunque sea señas, digámosle al mundo que Cristo cambie. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor los bendiga en esta noche.